Siempre una situación de cambio conlleva las dos posibilidades. Es una amenaza indefectiblemente. A diferencia de otras situaciones, esta es una amenaza concreta, fáctica quiere decir real, y todavía no está clara, inclusive para la ciencia médica, la dimensión de esta amenaza. Se va conociendo el alcance del virus y se va, de alguna manera, sobre la marcha, estudiando y poniendo en práctica determinadas soluciones. Eso es lo real, eso es lo que nosotros podemos definir como lo que sucede. Ahora, la forma en que nosotros también personalmente, grupalmente, comunitariamente, familiarmente abordamos lo que sucede, va a definir a esto como un tormento, como un suplicio o como también la oportunidad para transformar algunos hábitos personales, grupales, familiares e inclusive comunitarios y políticos como se están viendo en nuestro país. No hay una situación o blanco o negro, siempre las situaciones conllevan los dos colores y eso tiene mucho que ver con cómo uno se prepara, aborda y se mueve. Sobre la base, en este caso, de la situación que estamos viviendo mundialmente, que es una amenaza concreta y que tiene una dimensión hasta el momento desconocida. Se pueden establecer algunos parámetros científicos, médicos, pero después hay un gran espacio vacío de consecuencias sociales, económicas, políticas y sanitarias inclusive. Siempre decimos que en este nuevo siglo la única certeza es la incertidumbre. Lo que pasa es que esta incertidumbre ha llegado en estos contextos y en este momento al plazo más corto que hemos visto nunca, el día a día. La incertidumbre que estamos enfrentando es una incertidumbre inédita en tanto no se ve más allá del día a día. La incertidumbre técnicamente es la posibilidad de impredecir con certezas determinados movimientos de una situación. Lo que sucede aquí es que la dimensión de esta incertidumbre, la forma en que esta situación se va comportando, hace que no puedas ver más allá del día a día. La incertidumbre puede tener dos fuentes. Una es, como vos decías, de contexto, es decir, hay situaciones que no sabemos porque no se han dado, es decir, cómo se comporta el virus y por ejemplo, si las vacunas o los ensayos van a funcionar. Y hay otra fuente que es lo que nosotros alcanzamos a ver, entender, comprender de lo que está sucediendo. Hoy hay un gran aspecto subjetivo, es decir, en quien lidera una organización, en quien lidera un grupo, en el que no alcanza a ver más allá del día a día. Entonces, aunque de alguna manera parezca frívolo, hay que tomar decisiones basadas en el día a día. Uno no puede proyectarse más allá del día a día en este momento. Y de alguna manera, como en cualquier situación de crisis, quizás haya que garantizar el día de mañana, nada más que el día de mañana, hasta que en el contexto empiecen a aparecer determinadas variables que uno pueda leer y proyectarse 2 días más. Pero hasta el momento, en la medida en que no tengamos conocimiento de cómo va a seguir avanzando la situación sanitaria, qué medidas seguirá tomando el gobierno nacional en lo político y en lo económico, la única forma de sobrellevar la incertidumbre es ir garantizando el próximo día, es decir, el día de mañana, que es paso a paso, pero paso muy pequeño, hasta ir teniendo más en claro cómo se va a ir desarrollando o qué aspectos puedo tener como posibilidad de intervención.
Hoy, en qué aspectos, muevas como te muevas, podés tener posibilidad de intervención. Prácticamente en garantizar algunos aspectos de tu vida cotidiana. Entonces, en el tamaño de grupo que te toque gestionar, si es una familia es una cosa, lo que necesitas garantizar, si es una organización son otras familias, otras cosas, pero básicamente creo que en este momento la única forma de sobrellevar esa imposibilidad de predecir es moverte tratando de sostener el día de mañana. A medida que vayan apareciendo otras variables más claras, podés proyectarte hacia 2, 3, 4 días y probablemente en algún momento lleguemos ya a tener mayores certezas sobre determinados comportamientos en el tiempo. Hoy eso es imposible y es importante sobre todo para quien pueda tener niveles de decisión sobre grandes grupos, organizaciones, por ejemplo, tener mucho cuidado de cómo alimenta ese vacío de certezas, porque ahí es donde empieza uno a crear amenazas más grandes de las que realmente son o de las que realmente podrían ser. Frente a ese vacío de imprevisibilidad, es automático que nuestra mente empiece a crear argumentos, empiece a crear eh, posibles explicaciones a lo que todavía hasta el momento no las tiene en términos concretos y reales. Entonces, el riesgo... Ese punto que estás tocando creo que es fundamental. Generalmente lo conocemos mucho más con el preocuparse y ocuparse, de qué uno se puede ocupar y de qué se puede preocupar, que no tiene forma de ocuparse. Entonces, ese paisaje que uno se construye a partir de cosas que no puede dar ningún tipo de solución, es lo que hay que cuidar y prevenir de no ensuciarse más la cabeza, ¿no? Claro, porque en realidad lo primero que hay que de alguna manera entender que en estos niveles de amenazas que nosotros vivimos, lo primero que se va a activar es el cuerpo, no es necesariamente la mente. ¿Qué va a buscar el cuerpo? Sobrevivir, como sea. Y eso es lo que has visto vos, lo hemos visto todos como una diversidad de conductas sociales. Aquí frente a la amenaza hemos visto como un abanico de reacciones sociales, desde el cuidado y la solidaridad hasta la desidia y la indiferencia total. Primero el cuerpo lo que va a buscar, y eso es automático, eso es absolutamente automático, evolutivo, biológico, es sobrevivir. El tema es cómo uno va dándole forma a la amenaza a la que se enfrenta. Ahí ya dejó de ser biológico y es absolutamente psicológico. Entonces, por eso te decía, si vas día a día enfrentándote a la amenaza, la vas a ir conociendo lentamente. De lo contrario, vas a crear una amenaza de una dimensión tan grande, tan inabarcable, que automáticamente uno va a ser impotente, inclusive hasta las cosas del día a día. Entonces, así como hay que limpiar o mantener limpia los aspectos físicos del espacio de convivencia, nosotros también vivimos dentro de nuestra propia explicación del mundo cotidiano y esa explicación hay que tratar de mantenerla lo más limpia posible porque el efecto es tan contaminante como salir en este momento a la calle sin las precauciones necesarias. Hay que limpiar ese paisaje personal, porque si hay muchas preocupaciones individuales frente a esto. Hay preocupaciones cruciales y es si mi familia va a tener para comer, comer concretamente, si podré tener ingresos en los próximos días para algún medicamento. Pero quien no tiene individualmente estas dos preocupaciones cruciales y básicas, el peor enemigo que tiene es su propia mente. Cuando uno entra en confinamiento o entra en un estado de retiro, sin estas preocupaciones cruciales, es decir, si voy a tener dinero para mañana, no para los próximos meses, porque eso es muy poca gente lo tiene como certezas. Entonces, el peor enemigo es uno mismo muchas veces, uno mismo enfrentado
a ese conjunto de pensamientos compulsivos que van saliendo. Y en eso hay aspectos que no colaboran en este momento, y es la enorme adicción a la información. Y también en esa adicción a la información muchas veces la imposibilidad de procesamiento de esa información. Es decir, conectados al celular 24/7, es decir, 24 horas los 7 días de la semana, muchas veces aceptamos como veraces un montón de información que es precaria o es basura directamente, que colaboran con el espacio mental en el que vivimos, contaminándolo. Entonces creo que la forma en que vamos atravesando día a día la situación implica tratar de mantener limpios los espacios físicos, pero también no olvidarse que el espacio en el que vivimos son el conjunto de pensamientos sobre los cuales estamos rodeados, y, y ahí hay que tener una actitud también de cuidado y de tolerancia, porque empieza a aparecer justamente en la situación de retiro mucha basura que nosotros creíamos ya superada en el pasado, olvidada, y empiezan a florecer y a cuestionarnos. Entonces creo que cómo abordamos eso tiene muchísima importancia, porque, como te decía, en una situación de retiro, cuando ya hiciste todo lo que tenías que hacer, cuando ya más o menos organizaste tu vida, cuando tu rutina ya a esta altura de la cuarentena está organizada, entonces solamente te queda enfrentarte contra vos mismo, con tu propia construcción de la amenaza, con tu propio paisaje. Y ahí empieza también otra historia de esta cuarentena, y es cómo uno va sobrellevando su propia subjetividad frente a esta historia colectiva. Y creo que ahí aparece el factor más, ahí aparece el otro factor de cuidado, y yo creo que es el cuidado justamente de la propia subjetividad. Muchos de los aspectos, yo creo, de desidia que hemos visto de esta gente que, que no respeta estas normas sociales de crisis, tiene que ver con eso, de huirle al enfrentamiento con ese propio espejo. Entonces, yo creo que ese es un punto clave. Empiezan a aparecer algunas recomendaciones en estos momentos de el peor enemigo, antes que el virus, en una situación de rutina, muchas veces es uno mismo y su propio caudal de pensamientos nocivos. Y si hay dos palabras que tenemos que entender muy claramente es que este siglo XXI es un siglo de incertidumbre y de entender las diversidades. Creo que el siglo XXI lo que ha permitido es aceptar de alguna manera que no hay garantes en las explicaciones de lo que nos está sucediendo. Digamos, en el medioevo el garante era divino, era Dios, y a partir de Newton hasta, digamos, el siglo pasado, el garante era la ciencia y las certezas que se lograban a partir de las ciencias. Hoy no solo está en crisis los aspectos de científicos en muchos lineamientos, sino quién me garantiza que esas certezas son realmente certezas. Entonces creo que lo que permitió el siglo XXI es una fragmentación y que dio lugar a muchas interpretaciones de la realidad que vivimos. Algunas mucho más cuidadas, otras mucho más precarias. Entonces, frente a un problema, como por ejemplo en el de hoy, el del coronavirus, tenés desde explicaciones científicas rigurosas, otras explicaciones con otra precariedad, hasta las recomendaciones del presidente mexicano con sus propios amuletos, hasta, bueno, la desidia de otros mandatarios que, no, que desestiman el alcance de esta situación. Entonces, creo que siempre ha existido en el mundo, a lo largo de la historia, transformaciones de paradigmas.
lo que me parece que en este siglo XXI tenemos nosotros como oportunidad de vivir es que no va a haber explicaciones unívocas, es decir, ya no vamos a un garante de lo que pasó y de lo que viene, sino que vamos a una apertura cada vez mayor y a la convivencia de muchas rupturas cada vez más frecuentes en nuestra vida. Entonces, no, creo que el mundo va a abrirse más a situaciones de transformación y eso hace que también uno pueda prepararse individualmente, formalmente en la educación, a vivir en un mundo cada vez más diverso, cada vez más complejo y por supuesto esto implica con más niveles de transformación y de cambio cotidianos. Probablemente esto de alguna manera nos permita vivir justamente y nos lleve a vivir, a convivir con la diversidad, que es algo que recién estamos aprendiendo, en muchos aspectos aprendiendo a partir de cierta presión social, a convivir de una manera mucho más fluida con lo diverso, porque creo que quizás la diversidad sea como el signo de este siglo XXI y todo el impacto que va a tener en la transformación de la vida cotidiana en muchos aspectos. Este sanitario es uno de los aspectos, pero también lo estamos viviendo en lo social, en lo político y también en lo económico y en lo tecnológico. Es un mundo más diverso y eso implica más cambio y más transformación con el correr del tiempo. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.